¿Cómo fue la pregunta, profesora? Si tenían alguna duda de la primera parte. Solo eso. Parece que no. Por lo menos ya no. Ya. Ok, gracias. Hay mucha bulla en mi casa, así que les voy a pedir las disculpas, pero no. Espero que no esté interfiriendo mucho con todo esto. Ya. Ya está iniciada la grabación y estaba por acá yo. Déjenme buscar dónde quedé. Ya. Aquí está. Ya. Entonces yo les conté la primera parte, la etapa 1 y 2 de esta degradación de alimentos para que la célula finalmente obtenga energía. Les mostré la glucólisis, que es lo que ocurre a nivel ya celular cuando la glucosa ingresa a la célula, sufre una primera transformación em, gracias a una serie de enzimas que la convierten en dos moléculas de 3 carbonos de piruvato. ¿Y qué ocurre ahora con ese piruvato? Bueno, ese piruvato va a entrar a un proceso que se va a desarrollar ahora dentro de la mitocondria, pero antes va a sufrir algunas modificaciones, ¿ya? Em, lo que quiero o el objetivo de mostrarles esta diapositiva, que, que representa un poco la tercera parte, que es donde se genera la energía a nivel químico en la célula, es que este dibujo justamente va a lo que yo quiero preguntarles, a lo que yo quiero que ustedes comprendan, em, a cuáles son los productos que se generan en cada etapa, a dónde se desarrolla este proceso, cuáles son los insumos que requiere la célula para realizar este proceso. Em, si ustedes ven esta imagen, la de la izquierda, em, la célula estaría representada por esta fábrica, es como una fábrica que va a generar energía y va a generar algunos productos, pero que necesita de algunos insumos, ¿cierto? Para fabricar cualquier cosa o elaborar cualquier cosa uno necesita de algunos elementos. En este caso, la célula de los organismos heterótrofos necesitan de una materia orgánica, necesitan de, eh, en este caso, almidón, necesitan oxígeno y van a generar dióxido de carbono, agua y, lo más importante, energía. Esto mismo es lo que está representado en la imagen de la derecha. Ahora ya no es una fábrica, ahora está la imagen de la mitocondria que necesita esta materia orgánica, que son estas glucosas que salen del almidón, de los carbohidratos. Necesita también oxígeno en algunas etapas, lo vamos a ver. ¿Y qué es lo que se produce? ¿Qué es lo que genera la mitocondria? Eh, Genera energía, que es lo más importante, y como desecho de este proceso de respiración celular se genera dióxido de carbono y agua también. Y eso dice uno desecho, pero es vital para la vía anabólica, para las plantas o los organismos autótrofos, muchos de ellos, como las plantas, algunas algas y algunas bacterias que utilizan esto como insumo. Entonces, para ellos es un tesoro, ¿ya? La célula lo elimina como un desecho, pero se ocupa en en esta otra vía catabólica que es la fotosíntesis, ¿ya? Vimos entonces digestión, proceso de digestión, el proceso de glucólisis y ahora vamos a entrar a lo que ocurre dentro de la mitocondria y de la célula. Em, a ver algo.
Perfecto. Ya. La mitocondria es donde va a ocurrir el proceso de respiración celular. La mitocondria, como les decía yo al inicio de la clase, es un organelo endomembranoso y particularmente está conformado por una doble membrana. No es una membrana sencilla, sino que es una doble membrana. Tiene una membrana externa que es lisa y una membrana interna que es plegada. ¿Ya? Por lo tanto, también, y entre medio de estas dos membranas queda un espacio. Entonces, hay una membrana externa, una membrana interna y un espacio intermembrana, un espacio entre estas dos membranas. Y una matriz que está dentro de esta membrana que es plegada. ¿Ya? La membrana externa es una membrana que es semipermeable y que tiene poros, tiene porinas. Por lo tanto, ayuda a que elementos como la glucosa ingresen, ¿ya? Como, como distintas moléculas que ingresan a esta mitocondria. Pero la membrana interna es menos permeable porque tiene unos fosfolípidos especiales. Eso es lo que está representado acá abajo. Bueno, acá a la derecha es una microfotografía de una mitocondria, ¿ya? Este es un esquema con las distintas partes, pero esta es una imagen que se podría ver al microscopio de lo que es una mitocondria. Y ahí se ven claramente los pliegues de la membrana interna, ¿ya? Entre medio de eso es la matriz o, sí, la matriz mitocondrial, lo que está en el interior, y los pliegues y la membrana externa también. Como les decía yo, la membrana externa es más permeable, tiene porinas, tiene verdaderos poros a través de los cuales entran distintas moléculas, y la membrana interna es un poco menos permeable porque tiene un fosfolípido bien particular, que es esto que está, la estructura está acá abajo, se llama cardiolipina. Es un fosfolípido que por su estructura hace que esta membrana interna sea un poquito más rígida e impermeable a ciertos iones, ¿ya? Pero eso es una particularidad nomás que yo les quería comentar. Lo otro particular de las mitocondrias es que, bueno, tienen ribosomas propios y también tienen un ADN propio. No sé si alguien habrá escuchado del DNA mitocondrial. Em, es un DNA circular. Aquí hay una identificación, un dibujo de un ADN mitocondrial. Y la gracia que tiene este DNA es que es circular y que está libre. Está libre, no tiene una envoltura nuclear. No es- Tampoco es un DNA que esté empaquetado en forma de cromatina o de cromosoma, como ustedes seguramente recuerdan, que está estructurado el DNA. Y este DNA mitocondrial es solo materno. Y tal vez alguien aquí sepa la respuesta de por qué las mitocondrias solo tienen DNA materno. O sea, por qué las mitocondrias finalmente son donadas por la madre. Y por eso este DNA se dice que es materno. O sea, todas las mitocondrias que tenemos Bueno, son porque no son maternas. capaces de producirlo los hombres. No, no va por ahí. Los hombres tienen mitocondrias, porque si no, no podrían hacer No, respiración celular las sí, células. que algo así, ya me había dicho mi profesor, no me acuerdo. No, 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 no. No, no es que los hombres no tengan mitocondrias, ¿ya? Porque ustedes son seres humanos, seres vivos como las mujeres, y tenemos el mismo tipo de célula, eucarionte, que tiene mitocondrias, ¿ya? Entonces no va por ahí. Porque además, si no tuvieran mitocondrias, no podrían las células hacer respiración celular, no podrían tener energía y no podrían vivir. Y eso no es así, ¿cierto? Entonces, algo ocurre
que todas nuestras, por ejemplo, los hombres, lo que sí, tal vez eso quiso decir la profesora, los hombres y las mujeres, o todos los, en el fondo los seres vivos, tenemos mitocondrias maternas. O sea, ustedes los varones también tienen estas mitocondrias con DNA materno o DNA mitocondrial, ¿ya? Estas mitocondrias que nos aportan nuestras madres. ¿Pero alguien sabe por qué ocurre eso? ¿Por qué siempre terminan siendo solo las mitocondrias maternas? Las que perseveran, las que están ahí. Yo no sé si está bien, pero yo creo que puede ser que donde se hereda de la madre. Claro, pero ¿por qué se hereda de la madre? Yo esto me acuerdo que yo lo pasaba en preuniversitario. Yo hice clase en preuniversitario. Y no sé si en todos los preuniversitarios lo pasan. Bueno, igual es un contenido que no, tal vez no es básico, pero es interesante saber eso, porque te hablan del DNA mitocondrial. De hecho, se hacen estudios genéticos y para saber los ancestros, y siempre dicen que se hacen con este DNA mitocondrial, porque te lleva incluso a saber muy atrás cuáles son tus ancestros, ¿no? Tendría. Cuando se produce la fecundación, se une dos células, ¿cierto? Una femenina y una masculina, o una de la hembra y una del macho. Está el óvulo y está el espermatozoide, ¿cierto? Y se fecunda este óvulo y se genera la vida, ¿cierto? Un ser vivo. Este ser vivo que se origina luego de la fecundación solo contiene mitocondrias que provienen de la madre. Solo va a tener células que tienen mitocondrias de la madre, porque las mitocondrias que provienen del espermatozoide quedan o están ubicadas en el espermatozoide, están ubicadas en el flagelo. Porque las mitocondrias, como estamos estudiando ahora, tienen que tener mucha energía, tienen que tener ATP disponible, porque este flagelo es lo que permite moverse al espermatozoide, ¿cierto? Entonces las mitocondrias del espermatozoide están ubicadas todas en el flagelo. Y cuando ocurre la fecundación, estas mitocondrias no ingresan, porque cuando el espermatozoide fecunda, queda fuera la cola, se pierde la cola del espermatozoide y solo ingresa la cabeza. Entonces ingresa la mayor parte de la célula masculina, pero las mitocondrias quedan fuera porque se pierden en la fecundación. Entonces por eso se dice que las mitocondrias que están en el origen de la vida de cada uno son propias del óvulo, o son propias de la célula de las hembras, ¿ya? Pero es como una anécdota, digamos. Es interesante, sí, este ejemplo, para que quede súper claro que el objetivo de la mitocondria es generar energía. Y por eso en el caso del espermatozoide se ubican en la parte donde requieren más energía, que es en el flagelo, para movilizar este flagelo, este espermatozoide, ¿ya? Entonces, es interesante ese ejemplo, como para que quede explícito la función que tienen las mitocondrias, que es generar energía, ¿ya? En nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces tienen este DNA propio, y en la matriz mitocondrial es donde se va a desarrollar este proceso de respiración celular, ¿ya? Lo que ustedes ven ahí son entonces de nuevo las distintas etapas de esta respiración celular. Nosotros ya vimos la glucólisis, que se desarrollaba en el citosol, en la célula, pero no en la mitocondria, sino que en el citosol de la célula. Y luego que se forma el piruvato, ese piruvato tiene que transformarse para iniciar este proceso de respiración celular, ¿ya? Entonces, de aquí para adelante, todo lo que se desarrolle
y todos los procesos que yo les voy a mostrar están ocurriendo en la mitocondria, ¿ya? ¿Qué es lo primero que ocurre? Hay una transformación del piruvato en otra molécula que se llama acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es el insumo necesario para entrar a este ciclo. Entonces, la célula y la mitocondria lo primero que tienen que hacer es transformar ese piruvato en acetilcoenzima A. ¿Cómo lo hace? De nuevo las proteínas, por eso las proteínas son tan importantes. Hay un complejo proteico, aquí está representado por esferas de distinto color y con distinta letra. Hay una proteína A, una B y una C, que conforman un complejo proteico que lo que va a hacer es descarboxilar, o sea, quitarle carbono a este piruvato para transformarlo en acetilcoenzima A. Entonces, a través del paso de estas proteínas que son enzimas, este piruvato va a perder carbono, fíjense, y oxígeno en este caso, va a eliminar CO2, por lo tanto está perdiendo carbono y a la vez este complejo le va a agregar un grupo que es el grupo CoA, ¿cierto? Para conformar finalmente la acetilcoenzima A. Si ustedes se dan cuenta también, en este proceso, en este complejo, se transforma el piruvato a acetil-CoA, pero también se genera una molécula energética. Existe en el interior de esta mitocondria un NAD, y ese NAD toma electrones, toma protones de hidrógeno y la energía de esos protones de hidrógeno y forma el NADH. Entonces, en esta etapa también se produce una molécula energética, ¿ya? Ojo que esto es para una molécula de piruvato. Recuerden que son dos, por lo tanto serían dos NADH los que se forman acá. Vamos ahora a la tercera etapa, que es la del ciclo del ácido cítrico. Cuando ya se formó la acetilcoenzima A, entonces tenemos el insumo necesario para que la célula y la mitocondria inicie este ciclo del ácido cítrico. Ahí está en chiquitito porque me interesa mostrar la próxima diapositiva que viene con más detalle. Tampoco se asusten por este esquema, no les voy a pedir que hagan este esquema, ni que se aprendan cada uno de los intermediarios con su estructura, para nada. Lo único que me interesa de esta diapositiva es que entiendan el concepto de ciclo. Esto es una serie de pasos en donde la molécula, fíjense, aquí está el piruvato, se transformó a acetil-CoA, ahí está formada, y este acetil-CoA se une con una molécula de este ciclo que se produce al final, que es el oxalacetato, y a través de distintas reacciones que van ocurriendo y distintos cambios de esta molécula, se van a ir generando moléculas energéticas, fíjense. NADH, NADH, FADH2, que también es una molécula que capta hidrógenos y electrones, ¿ya? Acá también. Entonces, lo importante de esta diapositiva es que ustedes se den cuenta de qué ocurre con este piruvato al transformarse en acetilcoenzima A. Este acetilcoenzima A se une con esta otra molécula de 4 carbonos. Fíjense que el acetilcoenzima A tenía 3 antes. El piruvato tenía 3 carbonos, se transforma en una molécula que tiene 2 carbonos. ¿Sí? Sí. Y se une con otra que se llama oxalacetato que tiene 4. Y conforman el citrato. Y ahora este citrato tiene 6 carbonos. Y eso inicia un ciclo en este caso, en el esquema les muestran 8 etapas. También es importante que vean esto. El ciclo también inicia con el aporte de una molécula de agua.
cuando se inicia el ciclo del ácido cítrico se requiere de agua. Entonces, se requiere de acetilcoenzima A, se requiere del oxalacetato y se requiere de agua. Y el agua es la que aporta el oxígeno aquí, ¿ya? Y este citrato que se formó, que es de 6 carbonos, se va a ir transformando y va a ir cediendo hidrógenos a moléculas de NAD que están en esta matriz. Estos NAD van a ir tomando estos hidrógenos y por lo tanto van a ir tomando estos electrones que son energía, ¿ya? Van a ir acumulando en sus enlaces energía a partir de este citrato. Si se dan cuenta aquí en el ciclo en total, la molécula primero se transforma en citrato, luego en isocitrato, en alfa-cetoglutarato, entre medio se van produciendo moléculas energéticas, un NADH, se pierde una molécula de CO2, en la etapa siguiente de nuevo se forma un NADH, otra molécula de CO2, se transforma a succinil-CoA, succinato, fumarato. Esta molécula era de 6 carbonos y fíjense que al perder CO2 pierde también 2 carbonos. Se transforma en una molécula ahora de 4 carbonos. Y sufre una serie de transformaciones más. Acá nuevamente un NAD toma hidrógenos de esta estructura. ¿Hasta qué? Hasta que se convierte de nuevo en oxalacetato, una molécula de 4 carbonos, para iniciar nuevamente el ciclo, ¿ya? Como les digo, lo más importante para mí es que ustedes entiendan y comprendan que este piruvato se transforma a acetil-CoA e ingresa en la mitocondria este ciclo que se llama ciclo del ácido cítrico, donde este acetil-CoA se une al oxalacetato y forma una molécula de 6 carbonos que se llama citrato, gracias también a la incorporación de una molécula de agua. Y que en el ciclo se van a formar moléculas energéticas. ¿Se van a formar cuántas? Se van a formar 1, 2, 3 moléculas de NADH y una molécula de FADH2. También se forma GTP, pero el GTP no va a entregar electrones a esta cadena en la fosforilación oxidativa, ¿ya? Nos interesan estas moléculas, el NADH y el FADH2, que son los que van a atrapar, van a tener estos hidrógenos con estos electrones y van a después pasar a la cadena transportadora de electrones. También es importante que vean que en esta etapa se está produciendo el CO2, que es un elemento de desecho al final, ¿cierto? Es otro producto. Y también es importante que vean que esto está ocurriendo con una molécula de piruvato. Pero recuerden que son 2. Entonces tienen que tomar en cuenta eso también para sacar el número de moléculas de ATP que se generan al final de todo este proceso, ¿ya? Yo les estoy mostrando solo una molécula de piruvato. Acá hay una serie de etapas que es lo que definen, lo que describen, o sea, me refiero a que está en detalle cada una de estas etapas, ¿ya? Yo en realidad las voy a dejar ahí para que ustedes la vean si es que tienen posibilidad, pero en realidad como no es mi foco, por ejemplo, podemos revisarla rápidamente. En las etapas en donde se generan moléculas energéticas. Por ejemplo, en la etapa 3, el isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato y acá, recuerden de nuevo, en cada etapa participa una proteína, una enzima. En este caso, el NAD va a tomar protones de hidrógeno de este isocitrato y por lo tanto toma parte de esa energía y la transforma en energía química. Y también se genera un CO2. ¿Ya? En esta etapa 4, de nuevo se genera un NADH, se toman hidrógenos de este alfa-cetoglutarato y también se elimina una molécula de CO2. En la etapa 6 se genera el FADH2, que también toma hidrógenos de este succinato. ¿Ya?
Y en la etapa 8 también se genera el otro NADH a partir de esta molécula que es la de malato, ¿ya? Lo que a mí me importa es este esquema. Este esquema, si ven, es mucho más sencillo que este esquema, de todas maneras. Al profesor o profesora de bioquímica le va a fascinar este esquema, ¿ya? Con cada una de las estructuras, con cada etapa, con el nombre de cada una de las enzimas, va a estar en el paraíso, ¿cierto? Para mí, este esquema es el paraíso porque me permite a ustedes entregarles una información más sencilla para aquellos que no es primera vez que están viendo esto y porque presenta lo fundamental dentro de mis objetivos de aprendizaje para ustedes. Que en este ciclo ustedes entiendan que es un ciclo que tiene etapas, ahí dice de la etapa 1 a la etapa 8, que se vea claramente que el ciclo inicia con una molécula de acetil-CoA que tiene 2 carbonos, ahí están los carbonos en amarillo, y que se une al oxalacetato que tiene 4 y forman una molécula que tiene 6 que se llama citrato. Esos son los tres nombres que a mí me interesa que se aprendan. Y luego esta molécula empieza a transformarse, fíjense, pierde carbono, ahí está el carbono que se pierde en una molécula de CO2, queda en una molécula de 5 carbonos, acá se pierde otro carbono, queda en una molécula de 4 y así. Y lo otro importante son las moléculas energéticas. Aquí está claramente en qué etapas se generan los NADH, el FADH2, ¿cierto? Y cuántos, ojo. Una molécula de piruvato genera 3 NADH, un FADH2 y se pierden 2 moléculas o sea, se generan 2 moléculas de CO2, ¿ya? También se genera un GTP. Este esquema yo les pido, es como asterisco, 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 este esquema estúdienselo, ¿ya? Y sí o sí. También, pero esto también, porque aquí también se genera CO2, aquí también se generan moléculas energéticas, ¿ya? ¿Y qué ocurre ahora con todos estos NADH, FADH? ¿Qué pasa? Porque son moléculas energéticas que tienen que transformarse son intermediarios, digamos, acumulan esta energía, pero no son ATP. La moneda de cambio a nivel celular es el ATP. El ATP es lo que tiene valor y lo que va y corresponde a la molécula energética, ¿ya? Química, a esta energía química. Tiene que traducirse todo esto en ATP. Entonces el NADH y el FADH2 guardan esa energía, pero no son ATP. Entonces eso se tiene que transformar en ATP. ¿Y dónde ocurre esto? Esto ocurre en la fosforilación oxidativa. Estos NADH van a entregar esta energía de los electrones que tienen guardadas para transformar esta energía en ATP, en un proceso que se llama fosforilación oxidativa. También lo pueden encontrar con el nombre de cadena transportadora de electrones, pero el proceso se llama fosforilación oxidativa, ¿ya? ¿Cuánta energía entregan y en cuántos ATP se pueden traducir toda esta energía acumulada en los NADH y en los FADH2? Bueno, un NADH se puede transformar en 3 ATP y un FADH2 en 2 ATP, ¿ya? Ese dato guárdenlo, anótenlo por ahí, porque va a ser importante ahora al final, ¿ya? Entonces, toda esa energía en NAD y FAD se traduce en esto. En ATPs, en el caso del NAD, una NAD tiene la energía que tiene o es igual a 3 ATP y un FADH2 es igual a 2 ATP. Entonces, esta energía es transformada en una cantidad de ATPs.
¿Dónde ocurre esto? Estamos en la mitocondria, esta es la mitocondria, pero fíjense todo el proceso, el principio, aquí están todas las etapas que yo les he descrito. Aquí está el piruvato entró a la matriz mitocondrial, se transformó en el citosol, entró a la matriz mitocondrial, se transformó en acetil-CoA, entra al ciclo del ácido cítrico, genera estas moléculas energéticas, el NADH, el FADH2, y acá empieza a entregar sus electrones en esta cadena transportadora. Aquí está la cadena transportadora de electrones. Son proteínas que van recibiendo estos protones y van generando van generando un movimiento de protones hacia el espacio intermembrana. Fíjense que la cadena transportadora de electrones son proteínas que están en una membrana, no andan libres por él. Todo esto ocurre en la matriz, pero acuérdense que yo les dije que había en la mitocondria una membrana interna que es plegada y una membrana externa. La cadena transportadora de electrones está en proteínas que se encuentran en la membrana interna, ¿ya? Y estos electrones generan que estas proteínas empiecen a lanzar, empiecen a sacar protones de hidrógeno al espacio intermembrana. Y esa corriente, ese gradiente de protones de hidrógeno quedan en este espacio intermembrana y son tomados por otra proteína que se llama ATP sintasa, que los vuelve a ingresar y gracias a esa energía de ingreso se producen los ATPs. ¿Ya? Ese es el proceso que ocurre. Entonces, la energía que estaba guardada en estos enlaces, en estas moléculas que guardan electrones, es entregada a estas proteínas en esta cadena y eso va a generar un gradiente de protones, que muchos protones salgan de esta matriz al espacio intermembrana y este gradiente es tomado, estos protones son tomados por otra proteína que se llama ATP sintasa, que los va a ingresar y gracias a esa fuerza motriz se generan ATPs. ¿Ya? Y también, fíjense que aquí está representado las moléculas de CO2 que se generan en el ciclo del ácido cítrico, que es otro de los productos. La respiración celular en general, al final, produce ATP y produce CO2. ¿Ya? Y hay un detalle de lo mismo que estaba acá más pequeñito, son estas proteínas y cómo van pasando a través de estas proteínas los protones de hidrógeno y cómo ese gradiente de protones de hidrógeno ingresa nuevamente a través de esta ATP sintasa y producen ATP. Y ahí está el detalle de cuál es esta cadena que transporta estos electrones. Hay algunas proteínas más grandes, unos complejos proteicos. Aquí está el complejo NADH, hay unas proteínas más pequeñas como la ubiquinona o como la citocromo C, pero los electrones van pasando a través de estas proteínas y van generando la energía para que salgan estos protones de hidrógeno a través de ellas, gracias a la entrega de estos electrones que traen las moléculas energéticas de NADH y FADH2. ¿Ya? Entonces, esta energía es entregada a la primera proteína, que es el complejo NADH, y eso genera la fuerza para que estas proteínas empiecen a sacar estos hidrógenos. Y luego se genera este gradiente de hidrógeno que va a tomar esta otra proteína que se llama ATP sintasa, nos va a volver a ingresar al interior de la mitocondria y de esa manera se va a generar ATP. ¿Ya? ¿Cuántos ATP entonces genera el proceso completo? Si tomamos en cuenta estas conversiones, que un NAD es equivalente a 3 ATP y un FAD a 2 ATP, o genera 3 ATP y el otro 2 ATP, ¿cuántos ATPs se generan en total? Y eso
me gustaría que lo hicieran ustedes como ejercicio de aquí a mañana. A partir de lo que conversamos, voy a subir este PPT y la idea es que ustedes saquen la cuenta. Que hagan el ejercicio de sacar la cuenta y mañana lo revisamos. Porque yo tengo mi tablita con todas las transformaciones, con las distintas etapas. Yo les recomiendo que sacan una tabla y pongan glucólisis, después cuando se transforma en acetil-CoA, después el ciclo del ácido cítrico. Y pongan la cantidad de NAD, de FAD y de ATP que se formaron en cada etapa. Suman, después pueden transformar los NAD, los suman todos, los transforman en ATP y les va a dar un total. Y mañana lo comparamos para que ustedes hagan el ejercicio y no simplemente que yo se los dé, ¿ya? ¿Les parece? Y así van estudiando de inmediato. Es cosa de revisar la clase y empezar a sacar cuenta, ¿ya? No es para nada difícil, es muy sencillo.